La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de infertilidad y tratamientos de reproducción asistida. Quien va a estar con nosotros es el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli. Él es especialista en ginecología y obstetricia, máster en reproducción humana. Y atención, un programa muy interesante el de hoy y queremos ver estos datos, señor director. Por favor, vamos a ver esta placa que dice que en la infertilidad está definida como la falta de embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas de la pareja. El tratamiento de la infertilidad depende de la edad, de la duración de la infertilidad, de los tratamientos previos realizados por la pareja y obviamente del factor responsable de la infertilidad. Ese es el tema que vamos a tratar en instantes nada más aquí en El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, enseguidita a la vuelta del corte estoy con nuestro invitado, el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli, hablándonos de infertilidad y tratamientos de reproducción asistida. Ya estamos con nuestro invitado y quiero leerles antes de presentarlo el currículum, un breve currículum del extenso currículum que tiene el doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli. Él es especialista en ginecología y obstetricia, máster en reproducción humana por la Universidad de Valencia, España, fellow del Instituto Valenciano de Infertilidad en España, profesor asistente de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y encargado de la Unidad de Endocrinología Ginecológica del Hospital de Clínicas y amigo de la casa. Amigo. Está con nosotros el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Tardes. Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Súper bien. Un gusto tenerlo acá en el programa también, hablando de este tema tan apasionante y que cambia la vida de las personas, porque vamos a hablar del tema de infertilidad, pero vamos a hablar de la reproducción asistida. Así mismo. Que es lo bueno, lo positivo y lo que cambia y da tanta alegría a muchas parejas. Como vos decís, la palabra es cambio. Cambio porque, como estábamos hablando antes de empezar el programa contigo, la vida hizo que la fertilidad de las parejas hoy día cambie muchísimo. Las prioridades de hoy no son las prioridades de ayer. Y obviamente las necesidades de tratamientos de reproducción asistida hoy son muy diferentes comparadas a lo que hacíamos 20, 25 años atrás. O sea, lo que estábamos hablando en el corte antes de comenzar el programa era justamente eso de cómo cambió todo y cómo más cantidad de parejas necesitan hoy tratamientos de reproducción asistida o están pensando en el tema de infertilidad, quieren encargar bebés, quieren tener hijos y les cuesta más. Eso el doctor nos va a explicar tal vez por qué hay mayor cantidad de personas, un porcentaje mayor que tiene este tipo de problemas, doctor. Vamos a dividir en dos grupos, lo que sería el factor mujer y el factor hombre. Ajá. La pareja en sí
¿verdad?, ha retrasado el momento de la maternidad, por múltiples razones. Nos casamos más tarde, la intención de tener el primer hijo se posterga por encima de los 30 años de edad, la necesidad de la mujer de salir de casa y volverse una profesional, estudiar, la oportunidad del posgrado para la gente que tiene esa posibilidad, Sí. ¿verdad? Y también hay que reconocer que en los últimos años la calidad de vida del paraguayo ha mejorado muchísimo y eso hace que el paraguayo quiera viajar, eso hace que el paraguayo quiera tener ciertos lujos o necesidades, ¿verdad?, que anteriormente no nos dábamos. Eso hizo que, por ejemplo, de los 20 años, los últimos 20 años que nosotros estamos trabajando en Asunción con un centro de reproducción asistida, el índice de parejas que consultan por infertilidad se haya cuadruplicado. Cuadruplicado. Y como dato importante, como cosa importante, lo que estudiábamos en la Facultad de Medicina como parámetros normales del semen del varón, hoy día eso ha bajado a límites prácticamente increíbles. Es decir, hay un cierto deterioro, ¿verdad?, de lo que sería la función del aparato reproductor masculino y que está ligado a eso a múltiples factores. Factores ambientales, el estrés, factores laborales. O sea, no solamente se posterga la llegada, o sea, el quedar embarazado, la pareja posterga ese primer hijo por A o B motivos, se casan más tarde, hay otras prioridades, Así. Evidentemente prioridades es la palabra, es la Prioridades. clave, pero también el deterioro en los espermatozoides masculinos Así es. de los varones de la misma edad hoy que 20 años atrás. Así mismo. Pero eso es súper preocupante. O Es sea, se juntaron muy dos cosas. Es llamativo. Y como vos dijiste, tocaste también una palabra clave, prioridades. Lastimosamente nos equivocamos al decir prioridades, porque si bien es cierto, la educación es la base del crecimiento de nuestra sociedad en todo sentido, ¿verdad?, y no puede ser postergada desde ningún punto de vista, hay que reconocer también que la capacidad reproductiva de la mujer tiene un punto ideal que se da entre los 25 y los 35 años de edad, ¿verdad? Claro. Pasarse de estos 35 años de edad hace que entremos en un territorio en el cual ya la capacidad reproductiva de la mujer, sobre todo la mujer, no es la óptima. Y entonces las dificultades para concebir o las posibilidades de perder, inclusive haciendo tratamientos de reproducción asistida, son también, ¿verdad?, Claro. menores en caso de las probabilidades y mayores en caso de pérdidas. Claro, al hablar de prioridades hablamos justamente de elecciones. ¿Verdad? Sí. En vez de prioridades, elecciones. Porque es difícil ver hoy en día gente que se case o que decida vivir juntos y tener familia a los 20 o 25 años como era en nuestra época, doctor. Así mismo. ¿Verdad? O sea, a los 25 años, a los 27 años, una mujer ya tenía prácticamente todos los hijos que iba a tener, Hoy a no, lo mejor. hoy no es así. Hoy no, y nos miran, los más jóvenes nos miran como diciendo, ¿cómo te casaste tan joven? Es el comentario, así mismo. Bueno, pero, o sea, son opciones de vida y es el momento que se está viviendo también. Así Ahora, por eso entonces se cuadruplica la cantidad de personas que están necesitando esta fertilidad asistida. Ese es un cálculo que hacemos en base a, como te decía, estos últimos 20 años de trabajo en un centro de reproducción asistida de alta complejidad. Lo que veíamos hace 20 años no es ni sombra de lo que hoy vemos y con la gente que hoy trabajamos. Claro. O sea, los requerimientos de tratamientos de reproducción asistida de alta y baja complejidad, como te había comentado, se multiplicaron. Bueno, y la gente obviamente sigue queriendo formar familia, el momento es el que cambió, el momento de elegir la edad de la pareja, que tiene mucha implicancia en la fertilidad o infertilidad también. Así mismo. El momento se alargó, ¿verdad? Pero ese postergar, como te venía diciendo, es peligroso. Claro. ¿Verdad? Nuestras chances, y sobre todo no tanto las masculinas, las femeninas, ¿verdad? Sí. Las chances femeninas van disminuyendo y muchas veces cuando ya tenemos todo y lo único que falta es el hijo, resulta que no es el momento más propicio, Claro. ¿verdad? Desde el punto de vista de la mayor fertilidad de la mujer. Claro. Bueno, pero eso también, este es un programa de medicina, ¿verdad? Sí. De entrevistas, pero eso también nos lleva a pensar un poquito
justamente en elecciones y prioridades, porque cuando se habla de esa manera, bueno, cuando ya se tiene todo, y todo ¿qué es? Todo son cosas. Todos son ¿verdad? cosas materiales. Son cosas materiales, y un hijo es otra cosa, no es material, o sea, no se lo puede poner al mismo nivel que tener la casa, tener el auto, tener esto, lo otro, porque si vamos ahí, estamos yendo Fíjate, por un camino errado. Yo creo que el concepto pasa por lo siguiente. Tener un coche más lindo o menos lindo se puede conseguir 4 o 5 años después y no, la vida no cambia. Claro. Hacer un viaje con 40 o con 45 años, creo que se disfruta más que haciéndolo cuando uno tiene 20, 25, ¿verdad? Pero tener un hijo o tener la posibilidad de decidir en pareja el tener un hijo en un periodo ideal, allá sobre los 28, los 29, los 30 años de edad, no es tan fácil y no es tan elegible sobre los 38, 39, 40. O sea, pasan a depender ya de los tratamientos y eso implica un desgaste físico, un desgaste psíquico, un desgaste económico. Claro, desgaste de la pareja. Y muchas veces, a pesar de todos los desgastes, no poder conseguirlo. Claro. O sea, antes de comenzar a hablar del tema que trae la solución a muchas parejas, es bueno hablarlo de esta manera como estamos haciendo, porque hay mucha gente que está viendo el programa y entonces no es matemática, no es 1 más 1, 2, decir, bueno, primero me recibo, esto, lo otro, y masterado, la casa, allá a los 35, 37, por ahí sí, total, uno ya vive más ahora y no es lo mismo, puedo tener hijos más grandes, pero en el riesgo está la ganancia, es cierto, pero hay mucho riesgo porque el organismo de la mujer es diferente. Así mismo, hay gente que evidentemente el programa de vida ese le va a salir redondo, va a conseguir todo lo que materialmente aspira e inclusive va a decidirse a tener el hijo que quiera a los 35 años y perfecto. Sí. Pero no hay que caer en ese error de que todas vamos a poder o todos vamos a poder a los 35 porque es una mentira. Así mismo. Bueno, nosotros vamos a hablar de este tema en el programa de hoy, infertilidad y tratamientos de reproducción asistida. Ahora, lo que me quedó también, tenemos que ir al corte enseguidita, pero lo que decías, o sea, sabemos el tema de la edad de la mujer, ¿verdad? Ahora, lo que me decías del tema del esperma del hombre, que se ha modificado, ¿cómo es eso? No, para ser bien claro, han bajado los parámetros, ¿verdad?, mínimos requeridos para hablar de fertilidad del hombre. Por ejemplo, en el año 1989, hablar de un semen normal era hablar de 80 millones de espermatozoides por mililitro y hoy estamos hablando de 14 millones de espermatozoides por mililitro. Pero es muchísima la diferencia. Claro. Hablar en aquel entonces de movilidad era hablar de una movilidad del 70%, hoy estamos hablando de una movilidad del 35%. Hablar de un semen con capacidad fecundante en aquel entonces era con una morfología o formas de espermatozoides superiores al 50%, hoy estamos hablando de formas de hasta el 4%, 12% según cada criterio. Pero bajó muchísimo, o sea, la modificación. Eso fue lo más llamativo. Pero hay que reconocer de que la capacidad fértil del hombre es superior a la mujer. Sí. El hombre puede seguir produciendo espermatozoides inclusive hasta los 65, 70 años en algunos casos y ser padres a los 65, 70 años, cosa que no acontece con la mujer. Claro. Por un tema lógico que es el momento final de las ovulaciones que está dado por la menopausia de la mujer, ¿verdad? Sí. Bueno, pero digo yo, sumado todo esto, las opciones de vida, el planear tener hijos más después de los 30, 35 años, esto que estás diciendo del tema del esperma masculino, entonces todo lleva a que sea mucho más difícil quedar embarazada. Sí, y como te digo, si a eso le agregás el hecho de que hoy estás prácticamente trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5, 6, 7 de la tarde, volvés estresada, el estrés juega un papel muy importante no solamente en el relacionamiento de la pareja, que de por sí se vuelve más difícil, ¿verdad?, sino también al momento de interferir con procesos naturales de la reproducción humana.
Bueno, este es el tema que vamos a tratar, que ya estamos hablando con nuestro invitado, el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli. No sé si ya tenemos que ir al corte o tenemos un tiempito para pasar el primer material. ¿Vamos al corte? Bueno, perfecto, vamos al corte. Continuamos hablando de nuestro tema, infertilidad y tratamientos de reproducción asistida, con el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli. Y tenemos un primer material que queremos mostrar, señor director, por favor. Vamos a compartir con nuestros televidentes, con nuestro invitado, y después nos va a decir nuestro invitado a ver qué tal está, si hicimos bien el trabajo o no. Adelante. Dificultades más frecuentes para concebir. Un 35% de los casos obedece a factores puramente masculinos. Otro 35% de los casos de infertilidad obedece a factores puramente femeninos. Un 15% a factores femeninos y masculinos combinados. Mientras que en el 15% restante no se llega a diagnosticar la causa del problema. Del lado femenino, los motivos de consulta más frecuentes son la endometriosis, el ovario poliquístico, los problemas de trompas de falopio, la edad avanzada. En el hombre son frecuentes el varicocele, los trastornos hormonales y, en la mayoría de los casos, alteraciones sin causa demostrable. Está correcto, doctor. Correctísimo, correctísimo. Más claro imposible. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, y todas estas causas que estuvimos viendo, ¿tienen tratamiento? De alguna otra medida, sí, claro. Por ejemplo, citaron en el caso de las mujeres la endometriosis y el ovario poliquístico. Son patologías que tienen tratamientos no solamente hormonales, no solamente tratamientos de reproducción asistida, sino en algunos casos tratamientos quirúrgicos. Y en el caso de las trompas, sí, también se pueden operar las trompas, procedimiento que ya prácticamente no se hace, ¿verdad? Recurren más las mujeres a lo que es la fecundación in vitro. Y en el caso del varón, el varicocele es quirúrgico. Y eso se soluciona. Eso se soluciona. Y en el caso del varón, por ejemplo, el varicocele tiene un tratamiento quirúrgico, y en el caso de que no resulte el tratamiento quirúrgico, van directamente a tratamientos de reproducción asistida de baja o de alta complejidad. Perfecto. Bueno, después me va a explicar qué es baja y alta complejidad. Perfecto. Pero estamos todavía en el tema de las dificultades para concebir. Y tenemos otro material, señor director, que habla de estudios para encontrar la causa de la infertilidad, que es lo que todo el mundo quiere saber, encontrar la causa para después, obviamente, encontrar la solución. Estudios para encontrar la causa de infertilidad. Se llevará a la pareja a la realización de varios estudios, entre los que se incluyen, en la mujer, una ecografía transvaginal, perfil hormonal, histerosalpingografía o estudio de la permeabilidad de las trompas, diagnóstico endoscópico si estuviese indicado, y su control ginecológico de rutina con el agregado del Papa Nicolau, y el estudio de mamas. En el hombre, el punto de partida estará dado por el seminograma. A partir de allí se realizarán estudios complementarios con la ecografía Doppler testicular, el perfil hormonal del varón e inclusive la biopsia testicular. ¿Está correcto, doctor? Muy bien, muy claro. Eso es así, ¿verdad? Ese es el protocolo básico. A partir de estos puntos, del análisis de estos puntos, se saca una conclusión. Y a partir de ese diagnóstico, o muchas veces de la falta de un diagnóstico, porque entre uno de los comentarios que hacían es que no siempre se llega al diagnóstico exacto de la causa. Hasta un 12 o un 15% de las parejas entran de lo que se conoce como la esterilidad de origen desconocido o esterilidad sin causa aparente. Es decir, todos los estudios están aparentemente normales, pero la pareja no logra concebir. Este grupo de parejas pasan directamente, ¿verdad?, sin un diagnóstico preciso, ¿verdad?, a una terapia de reproducción asistida de baja o de alta complejidad. Bueno, y ahora quiero que me explique, por favor, qué es de baja y qué es de alta complejidad. Baja complejidad es todo lo relacionado con los coitos programados o las relaciones sexuales programadas y
hasta las inseminaciones artificiales. Y alta complejidad es fecundación in vitro y sus diferentes aristas, ¿verdad? La inyección intracitoplasmática de espermatozoides, los cultivos embrionarios. Y todo eso se realiza en nuestro país, ¿verdad? Todo eso se realiza en nuestro país. Bueno, lo de baja es cuando la mujer tiene que saber cuándo está ovulando. O sea, la idea es que ovule, ¿verdad? Para que pueda... La idea es que ovule, y para ovular contamos con muchos argumentos terapéuticos hoy día, ¿verdad? La idea final es, en la baja complejidad, hacer coincidir los momentos más fértiles de uno y otro. O poner los instrumentos de mayor fertilidad en el momento indicado, en el caso de la inseminación, en el cual la mujer se somete a una estimulación ovárica con hormonas, más un monitoreo ovulatorio, y después lo que se hace es, aprovechando ese momento de mayor fertilidad que está determinado por la aplicación de una hormona, ¿verdad?, inyectar el semen del marido capacitado, mejorado, dentro del útero de la mujer. Esto es un procedimiento ambulatorio, no es doloroso. ¿Cómo es capacitado o mejorado? Se habla de semen capacitado o de semen mejorado, aquel semen que ha ido al laboratorio, en el cual se han separado los espermatozoides vivos de los muertos y de los más móviles con respecto a aquellos menos móviles. Seleccionando obviamente los mejores para ser colocados dentro del útero de la mujer. Para que haya menos posibilidad o sea, que haya más posibilidad de fecundación. Así mismo. De los más rapiditos, los mejores. Exacto. Perfecto. Bueno, tenemos, antes de ir al material, yo le iba a preguntar algo. Pedro, Pablo, vos sos ginecólogo, sos máster, sos médico. Ahora, las parejas que están en esto necesitarían también una ayuda psicológica, una ayuda, un apoyo de otra clase, no solamente científico. Categórico, Vivi. No se concibe el funcionamiento de un centro de reproducción humana sin la ayuda terapéutica de profesionales relacionados a la psicología. No todas las parejas tienen la fortaleza, ¿verdad?, de poder encarar el difícil camino de la infertilidad en forma solitaria. Es decir, apoyándose solamente en el marido o apoyándose solamente en la esposa. Hay parejas, como en cualquier otro evento de la vida, que requieren, ¿verdad?, de la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra para saber sobrellevar, saber aceptar y saber entender de que esto es una carrera de resistencia, o sea, que no estamos corriendo contra el tiempo, ¿verdad? Lo que sí estamos haciendo es tratando de insistir hasta donde sea prudente insistir. Claro, porque yo me pongo a pensar en cualquier caso, ¿verdad? No siempre la pareja está de acuerdo, los dos de acuerdo en postergar, por ejemplo, la llegada del primer hijo. Entonces, cuando se deciden a tener y están con problemas, pueden comenzar a querer culparle uno al otro por tu culpa porque vos no querías y viste y si hubiéramos hecho y bla, bla, bla. Y me imagino que eso resquebraja también a la pareja. Por eso, las recriminaciones, ¿verdad?, al momento de los tratamientos, de las decisiones o de las postergaciones, resquebrajan a la pareja. Y muchas parejas que están en medio de esta situación, lastimosamente toman la decisión de romper la relación, ¿verdad? Porque es un estrés, un estrés muy grande, que es muy difícil de manejar, el verse frustrado, un deseo que para otras parejas es totalmente natural. Es decir, ¿cómo es posible que Vivi pueda tener todo lo que ella quiere, ¿verdad?, sin mucho esfuerzo, y nosotros que somos tan buenos no podemos? Claro, con mucho placer, sin mucho esfuerzo, y nosotros estamos acá y no podemos. Así mismo. Tal cual. Bueno, pero entonces también en el centro tienen esta ayuda Nosotros psicológica. tenemos una licenciada en psicología, ¿verdad?, que ha hecho la especialidad en terapia de parejas infértiles. Claro. Es importante porque nosotros, el doctor en casa es más científico, estamos haciendo las entrevistas, pero obviamente que uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona para poder entender. Y al ponerme yo en el lugar de una persona, una pareja que está queriendo y no puede, porque no siempre a la primera sale, ¿verdad? No siempre vas a hacer el tratamiento y pim, ya te quedas embarazada. O sea,
hay gente que durante mucho tiempo está tratando. No solamente hay gente que no queda embarazada al primero, al segundo, al tercer intento. Hay gente que no va a lograr el embarazo a pesar de la aplicación de técnicas de reproducción asistida en cualquier lugar del mundo. Claro. Entonces es eso, para saber manejar el nivel de frustración y de cómo uno reacciona, Así ¿verdad? mismo. Bueno, tenemos un material que habla de, vamos ya al tema, ¿verdad? Sí. Inseminación artificial. Vamos a ver eso. Bueno. La inseminación artificial consiste en la colocación del semen en el interior del útero de la mujer. Se distinguen 3 fases: estimulación del ovario. La utilización de sustancias inductoras de la ovulación produce el desarrollo de varios óvulos para después aplicar el tratamiento que resulte más oportuno para cada paciente. Preparación del semen consiste en seleccionar y concentrar los espermatozoides móviles, ya que la baja movilidad de estos es uno de los factores que puede afectar negativamente a la consecución de un embarazo. Inseminación se realiza en la misma consulta sin necesidad de aplicar ningún tipo de anestesia. Para la inseminación será necesario entregar en el laboratorio una muestra seminal. Una vez introducido el semen convenientemente tratado en el útero, la mujer deberá permanecer unos minutos en reposo. ¿Está correcto eso? Muy cierto. Es así mismo como está descrito en el BTR. ¿Verdad? La inseminación es un procedimiento sencillo, no requiere internación, no requiere anestesia, no debe ser dolorosa, no debe ser dolorosa, ¿verdad? Y está asignada, ¿verdad?, a parejas cuyos requerimientos de infertilidad son de menor complejidad. Claro, eso te iba a preguntar. Cuando una pareja va con problemas de que no pueden tener, o sea, no vamos a hablar todavía de infertilidad porque es todavía no pudieron tener, ¿verdad? Están con problemas de tener. Muy bien, perdona que te interrumpa. Sí. Hay un punto, hay un corte que hay que dar para poder decir, ustedes pueden ir a su casa y sentarse a esperar tranquilos un poco de tiempo más, o ya es cuestión de... Claro. Una pareja que lleva 1 año de relaciones sexuales periódicas, sin ningún tipo de protección anticonceptiva, ¿verdad?, y no consigue el embarazo, ya es encasillada dentro del concepto de infertilidad. Primera cosa, si a esto le agregamos el hecho de que es una pareja en la cual la mujer tiene aproximadamente 38 años de edad y el hombre 40, 42, la premura, para empezar, es diferente que los tiempos que manejan chicos que están con 28 o 27 años de edad. Los tiempos son diferentes. Así mismo. Bueno, ¿y cómo se define qué tipo de tratamiento de reproducción asistida? ¿Quién define? Evidentemente el médico, ¿verdad? Pero ¿cómo se sabe cuándo hacer la inseminación, cuándo hacer la fecundación y todo son diferentes? Y va a depender fundamentalmente de los estudios que, como vos habías comentado directamente en las imágenes anteriores, los estudios a los cuales son sometidos los miembros de la pareja. Por ejemplo, puede ser, la alta o baja complejidad puede ser definida por el hombre o por la mujer. En el caso de la mujer, si tiene las trompas obstruidas, no puede hacerse un tratamiento de baja complejidad. Tiene que ir a una in vitro. Pero en el caso de que la mujer tenga las trompas normales, pero el marido tenga un factor masculino severo, lo mismo van a una alta complejidad. Van a baja complejidad aquellas mujeres que tienen trompas que funcionan bien, ovarios que ovulan aparentemente bien, y el semen tiene una cantidad y una movilidad y una morfología aceptables dentro de ciertos rangos. O sea, lo que se hace ahí es una ayudita nomás para que se junten. Así mismo, es una ayuda como de baja complejidad. Baja complejidad, perfecto. Tenemos que hacer un corte, hacemos el corte, a la vuelta continuamos y ya vamos a hablar de la fecundación in vitro. Muy bien, continuamos. Estamos hablando con el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli de infertilidad y tratamientos de reproducción asistida.
Y tenemos un material que habla de la fecundación in vitro y queremos compartir con todos ustedes, por favor. La fecundación in vitro, FIV, consiste en la fecundación en el laboratorio de un óvulo y un espermatozoide. Hoy en día la fecundación in vitro se ha convertido en el punto convergente de todos aquellos fallos reproductivos que inicialmente no se han resuelto de forma más sencilla con otros tratamientos. Consta de 6 fases: estimulación del ovario con hormonas, extracción de ovocitos, inseminación de los mismos, cultivo in vitro hasta embrión en diferentes estadios de desarrollo, transferencia embrionaria y congelación y descongelación de embriones en su caso. ¿Está correcto? Sí, así mismo. Es la técnica que verdaderamente marcó así como la fecundación in vitro convencional clásica, marcó un antes y un después en los tratamientos de reproducción asistida. El advenimiento del ICSI, ¿verdad? La inyección intracitoplasmática de espermatozoides marcó también un antes y un después en todo lo que es la reproducción para el hombre y para la mujer. El tema de los embriones congelados, ¿eso Sí. cuánto tiempo? ¿Cómo es eso? Los embriones congelados se pueden mantener prácticamente en forma indefinida. Están congelados o vitrificados, que es el término, ¿verdad?, que hoy se utiliza por la técnica misma, ¿verdad? Durante todo el tiempo que la pareja considere prudente. Nosotros introdujimos la congelación de embriones en el Paraguay en el año 1999 y tenemos embriones congelados desde aquel entonces, ¿verdad? Y semen inclusive, si mal no recuerdo, hay semen congelado que prácticamente está por cumplir los 20 años y se descongela con con igual capacidad reproductiva con la cual se congeló en aquel entonces. ¿Y en qué caso el hombre quiere congelar el semen? No entiendo eso. Hay diversas razones por las cuales un hombre congela. Lastimosamente, la mayor incidencia de cáncer juvenil en los varones, ¿verdad? La aparición de los tumores testiculares que hacen que los varones tengan que ser sometidos a quimioterapia, radioterapia, cirugías, hacen de que sus clínicos, oncólogos y sus cirujanos hoy día decidan recomendar a los chicos la congelación de muestras de semen para preservar esa fertilidad en vista del riesgo que puede representar la utilización de estas sustancias tóxicas para el testículo. Otros varones congelan por razones de estar viviendo, por ejemplo, lejos del país o de estar viajando constantemente, lo cual impide hacer coincidir los procedimientos de la mujer con sus viajes obligados, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, consulta a producción, ¿tenemos otro material o yo marqué mal? Tenemos uno más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, por favor. Inyección intracitoplásmica de espermatozoides ICSI. Solo es necesario un espermatozoide vivo para cada ovocito, por lo que, a diferencia de la fecundación in vitro, puede realizarse con muestras de semen de bajísima calidad, incluso en casos de ausencia total de espermatozoides en el eyaculado, ya que se obtiene mediante una biopsia testicular. Las posibilidades de éxito son las mismas que con la fecundación in vitro convencional. Sin embargo, es importante considerar que las parejas sometidas a ICSI tienen un problema primario mucho más grave: la dificultad de fecundación con los espermas del varón. Por ello es importante destacar que con esta técnica, incluso con muestras de esperma de la más baja calidad, únicamente en el 2% de los casos se produce un fallo de fecundación de todos los ovocitos inyectados, pero suelen ser casos con menos de 3 ovocitos maduros disponibles. Bueno, ¿y esto? ¿Correcto? Correctísimo, es así, ¿verdad? Es una técnica, yo pienso que ha trascendido para ayudar a parejas que hasta su utilización, ¿verdad?, no tenían ninguna chance de conseguir el embarazo. Se utilizó fundamentalmente para casos de semen de maridos con capacidad sumamente mala, baja movilidad, poca cantidad y muy mala morfología. Y como te digo, cambió, inclusive la técnica que se utiliza
En el caso de varones que son sometidos a biopsia de testículo para la obtención de espermatozoides, que prácticamente no tienen ningún grado de movilidad, ¿verdad?, para conseguir un embarazo. Claro. Bueno, ¿qué es lo que más se utiliza acá en nuestro país? Yo creo que está muy bien balanceado el hecho de utilizar técnicas de baja y de alta complejidad. O sea, que las inseminaciones y la fecundación in vitro van a la par. Probablemente se hagan más inseminaciones artificiales, ¿verdad? Porque como es de más baja complejidad, claro, ¿verdad? Entonces creo que está en una relación 2-1. Claro. Ahora, el tema de cuando uno hace una de estas técnicas de tratamientos de reproducción asistida, ¿se tiene más de un bebé? Porque sí, se ve que de repente hay trillizos, cuatrillizos, quintillizos. Claro. Las técnicas de reproducción asistida, ¿verdad?, dispararon, y ese aumento es internacional. Sí. No es un mérito nuestro, ¿verdad?, aquí en el Paraguay, sino que los registros internacionales de embarazos múltiples en el mundo se dispararon desde la aplicación de las técnicas de reproducción asistida. El embarazo múltiple no es un embarazo fácil, ¿verdad? El embarazo de mellizos, el embarazo de trillizos y de cuatrillizos, ni qué decir, implica cierto riesgo, claro, materno-fetal. Pero el hecho de tener embarazos dobles, embarazos triples, embarazos cuádruples, ¿verdad?, se ve y los vamos a seguir teniendo, ¿verdad?, en la manera que tengamos mayor experiencia en el campo de la reproducción. Nosotros llevamos 20 años trabajando en esto y obviamente tenemos un grupo grande de trillizos, tenemos un grupo enorme de mellizos, ¿verdad?, pero porque también en la mayor cantidad de ciclos que se hagan, mayores probabilidades de tener este tipo de cosas. Y yo siempre digo que si le preguntamos a una pareja entre no tener ningún hijo y tener mellizos, la respuesta no te la voy a decir porque claro, cae por su peso. Es obvio, sí, 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 obvio, por supuesto. Ahora, pero no se puede elegir quiero mellizo, quiero trillizo, quiero cuatrillizo, no, ¿verdad? Lastimosamente, ese tipo de selección hasta ese punto no se puede hacer. Y es conveniente que siga siendo así todavía. Sí, algo de magia tiene que haber, ¿verdad? Además de toda esta magia real que es, ¿verdad? Bueno, tenemos preguntas de la gente, estamos en redes sociales, quieren saber, hay mucha curiosidad. Vamos con esta primera consulta, por favor, y es de Marta de Villeta, que dice, ¿tienen los mismos riesgos de alteraciones genéticas o malformaciones los niños nacidos por reproducción asistida o los concebidos de forma natural? La pregunta es muy interesante. Esta estadística es una estadística mundial que la han sacado, ¿verdad?, a través de un estudio muy grande que se llama FIT-NAT, o sea, nacidos, por ejemplo, de fecundación in vitro. Vamos a ir particularmente a la fecundación in vitro. Estudiaron muchísimas cosas. Estudiaron las malformaciones mayores, ¿verdad? Estudiaron las malformaciones menores e inclusive llegaron a estudiar, al cabo de cierto tiempo, la capacidad intelectual de los niños nacidos, por ejemplo, de ICSI, que es lo que, por ejemplo, últimamente se ha publicado. Las malformaciones mayores y menores prácticamente no difieren del promedio general y si difieren están un punto por encima, es decir, que si es 1.35, probablemente con las técnicas de reproducción asistida esto llegue a 2.35%. En el caso de la capacidad intelectual de los niños nacidos por ICSI, no existe diferencias entre un niño concebido en forma natural y un niño concebido en forma asistida. Tienen que tener en cuenta que el nombre de la técnica de reproducción asistida habla de por sí de lo que implica. Es asistir a la reproducción. El hombre no puede cambiar en este tipo de técnicas el material genético del óvulo o el material genético del espermatozoide. Lo único que estamos haciendo es poner un puente en algún tipo de solución de continuidad o de falta de continuidad para ayudar a esa reproducción. La genética del óvulo va a ser la misma y la genética del espermatozoide seguirá siendo la misma. Bueno, ahora una consulta mía. Así como se congelan espermatozoides, se congelan óvulos también, ¿verdad? Se congelan óvulos y eso es, hoy día es más aún una razón social, una razón social. Eso iba. Claro, así como te explicaba que los varones pueden congelar espermatozoides cuando van a ser sometidos a quimioterapia, radioterapia o cirugía, las mujeres congelan óvulos antes de ser sometidas a cirugías en las cuales pueden llegar a perder los ovarios. Por ejemplo, a consecuencia de la endometriosis o como consecuencia de un cáncer de ovarios
o como consecuencia de la extirpación del útero y los ovarios por un cáncer de mamas, por ejemplo, o cuando van a ser sometidas a quimioterapia y radioterapia que implique, ¿verdad?, un riesgo para la dotación genética germinal de los ovarios. Claro. O sea, una mujer puede congelar sus óvulos y después de la menopausia puede quedar embarazada con ese óvulo congelado Así mismo. de anterior. Así mismo. Anteriormente. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver. Ahí está, Laura de Pedro Juan Caballero dice, la ansiedad por tener un hijo, el estrés y otros factores externos pueden afectar la fertilidad. El estrés. El estrés fue motivo de estudio. Es un estudio muy interesante porque tomaron aproximadamente, creo que era un número algo así como 5.000 parejas, a las cuales, mejor dicho, en cuyas mujeres, ¿verdad?, habían hecho estudios del cortisol y de una enzima que se llama alfa-amilasa que están implicadas directamente con el estrés de la mujer, ¿verdad? Con el cortisol no encontraron diferencias, pero encontraron que las mujeres más estresadas tenían niveles de alfa-amilasa más elevados y estas mujeres habían demostrado tener un tiempo mucho más largo en la capacidad o en la posibilidad de concepción o dificultades, ¿verdad?, establecidas para poder concebir. No solamente en tiempo, sino en no poder concebir directamente. O sea que el estrés es un factor. O sea que el estrés sí juega un papel importante y es un estudio importante. Fue hecho por en la universidad, creo que fue en Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Bueno, y si falta alguien conocemos parejas que sin necesidad de llegar a un tratamiento de reproducción asistida, pero que intentaron durante muchísimos años tener un bebé y después dijeron, bueno, no sé, se dieron por vencidos, dijeron, bueno, ya no vamos a tener, que sea lo que Dios quiere y ¡pum!, se quedan embarazados. O si no, adoptan un bebé y después la mujer o la pareja que no podía tener queda embarazada. Esa es la prueba tangible de que el estrés juega un papel importante, porque esos detalles que vos estás comentando de una mujer que se olvida transitoriamente de su problema fundamental, que en este caso es la infertilidad, y adopta un hijo o adopta una mascota o decide viajar con el marido y suspender todo tratamiento, o inclusive en el periodo entre un tratamiento y el otro, o inclusive mujeres que han tenido un hijo por reproducción asistida, después obviamente se olvidan del problema, dejan de cuidarse y quedan embarazadas espontáneamente. Todo eso existe. Qué maravilla. Sí. Lo que es la mente humana. Lo que es la mente humana. Y qué influencia tiene todo esto del estrés y todo, en todo, porque hasta, te imaginas, hasta en eso, que es, nosotros no podemos modificar, sin embargo, con un buen manejo del estrés tal vez Así se mismo podría hacer eso. Bueno, esta musiquita nos indica que tenemos que ir al corte, a la vuelta estamos en la parte final con las recomendaciones de nuestro invitado. Bueno, parte final del programa con el profesor doctor Pedro Pablo Guanes Nicoli, y ahora te queremos pedir, Doc, algo en estos minutitos finales, algo que quieras resaltar de lo que estuvimos hablando. Yo creo que antes que tratar la fertilidad, lo importante es prevenir la infertilidad. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la clínica en la cual estamos trabajando actualmente en un proyecto de hablar con las parejas jóvenes, ¿verdad?, para ir identificando ya factores que impliquen un riesgo a futuro para su fertilidad. Qué bueno. Entonces, los médicos, que somos varios, ¿verdad?, en este momento somos 8 médicos, ¿verdad?, estamos embarcados en un programa que no es una idea nuestra, es un programa de idea española, ¿verdad?, de un centro con el cual estamos haciendo un convenio, de ir identificando ya en parejas jóvenes los problemas para ir advirtiéndoles, ¿verdad?, de cuáles son las medidas que deberían tomar en caso de que se presentase tal o cual situación. O sea, que lo ideal no es muchas veces tratar ya un problema establecido muchas veces no da los mismos resultados que decir, miren, si tomamos esto a tiempo y hacemos esto, no vamos a llegar a esto y no vamos a caer en este tipo de situaciones. Yo creo que por ahí pasa todo. Y
recomendar a la gente de que hay un momento ideal para ser padres, hay un momento ideal para ser madre, ¿verdad? Y que tienen que tratar de no postergar ese momento. Eso me encanta, y vamos a hacer un programa especial después para hablar de justamente eso de la prevención, porque me interesa muchísimo. Perfecto. Pedro Pablo, muchísimas gracias por tu presencia. Te esperamos en uno próximo. Muy amable. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.